Un saludo a nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar 107.9 de la frecuencia modulada. Y esta tarde, como siempre, en compañía de mi hermano Andrés y mi hermano Pablo. Así es, muchas gracias, pastor. Contento, como siempre, de estar escudriñando este Evangelio de Mateo junto a nuestro hermano Pablo Miranda en la sala de audio. En la sala máster. Así es. Bueno, estamos hoy día continuando con el capítulo 18, que fue bastante extensa el tratamiento que le dimos a los primeros versículos, porque la verdad que es un tema bastante amplio y que es necesario ir quizás desarrollando de una manera sistemática, como lo hemos tratado de hacer a lo largo de todo este programa y a lo largo de ya prácticamente los 2 años que llevamos estudiando el Evangelio de Mateo, que es ir versículo por versículo, tratando de darle los énfasis que corresponde a cada una de las palabras, porque entendemos que toda la Escritura es la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a estar en el capítulo 18, versículo 11 al 14. 11 al 14, correcto. La semana pasada vimos el 10, que hablaba sobre el no menospreciar a los hijos e hijas de Dios. Exacto, y que correspondía más que nada a la sección anterior. Bueno, vamos a dar lectura. Dice, capítulo 18 del Evangelio de Mateo, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que él la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, ahí bastante de acuerdo con lo que hemos estado leyendo, ¿cierto? Semana tras semana, la semana pasada cuando decía que no hay que menospreciar ni siquiera a uno de estos pequeños, y aquí lo explica por qué, digamos, y es la relación que tiene nuestro Padre con nosotros. Algo que alcanzamos a comentar levemente, Carlitos, la semana pasada, tiene que ver con la imagen del cristiano, de la cristiana, cómo el Señor nos ve, cómo nos mira. Vimos que en los versículos anteriores nos comparaba a un niño pequeñito que se puede aún tomar en brazos, ¿cierto? Muy desvalido, muy desprotegido, ignorante. Completamente dependiente. Exactamente. Y aquí nos compara con un animalito. Y es interesante el animalito que eligió para representar al cristiano, al Hijo de Dios, digamos. Así es, bueno, el tema de la oveja nada es casual dentro de la Escritura, todo tiene un propósito. Y justamente el propósito del Señor tomar como ejemplo, tal como decías tú, que nos representa delante de Él a la oveja, es porque la oveja es un animal quizás el más desvalido desde todo punto de vista, carece de un buen sentido de la vista, tiene una vista muy escasa, por eso andan en piños siempre juntas. No tiene ningún elemento de defensa en su anatomía. Es un animal más bien débil en muchos sentidos. No tiene grandes piernas, por ejemplo, que le permitan escapar incluso rápidamente. No tiene dientes filosos que le permitan defenderse en caso de un ataque. Tiene los dientes que corresponden a un herbívoro. A un herbívoro solamente. Y por supuesto eso la hace sumamente lábil a hacer comida, sobre todo por el tema de los lobos, que son los que, digamos, hacen estragos en las zonas donde se crían ovejas. Bueno, u otros felinos grandes, en fin, lo que sea. Pero el tema es que la oveja es un animal sumamente indefenso, sumamente dependiente, ¿no es cierto? El pastor tiene que llevarlas a alimentar, el pastor tiene que estar pendiente de ellas, ¿no es cierto? Y esa es la imagen de Cristo como nuestro pastor, que está justamente dándonos alimento a nosotros que somos sus ovejas, y la condición nuestra es una condición al igual que el niño pequeño, en este caso la ovejita, ¿no es cierto?, que es absolutamente dependiente de su pastor, que es absolutamente dependiente de las órdenes del pastor, de la protección del pastor,
y que el pastor las guíe y las lleve a buenos pastos, porque el pastor podría llevarla a malos pastos, por decir una analogía, y ellas no tendrían alternativa que seguir al pastor. El Salmo 23, ¿cierto? Justamente habla de este pastor que va a protegerme y dice tu vara y tu callado, ¿cierto? Uh-huh. Habla de que el pastor tiene esta vara y este callado. La vara siendo un palo, digamos, recto que se usa más que nada como defensa contra animales salvajes para distanciarlos, ¿cierto? Y lo otro, Carlito, es el callado. El callado es una vara, pero tiene una parte curva. Con la cual la puedes sacar de un hoyo. Por exactamente, porque las ovejitas, como bien decías tú, que son bastante... no tienen sus sentidos muy desarrollados, tienden a caerse en hoyo, tienden a estar en lugares donde no deben estar, digamos. Y lo que hace el pastor es que con este callado, esta parte curva, ¿cierto?, le agarra la cabecita y la saca de ese lugar, digamos. Exacto. Entonces, ese tu vara y tu callado que menciona Salmo 23 se refiere a que el Señor nos protege y por otro lado nos vuelve a enrielar, digamos, nos saca de los problemas que nosotros mismos nos metemos. Nos metemos, claro. Bueno, otra cosa que se me quedaba, que era súper importante, que la oveja ni siquiera tiene cuernos como para defenderse también. Entonces es una imagen muy clara de cómo, tal como decías tú, cómo es que Dios nos ve a nosotros y qué somos realmente, porque como Dios nos ve es lo que verdaderamente somos. Que el hombre tenga pretensiones de ser otra cosa, obviamente obedece a una ignorancia desde el punto de vista de lo que realmente el hombre es capaz de hacer o de ser. O sea, la habilidad nuestra como hombre queda graficado en el mismo Evangelio de Mateo, cuando el Señor dice, ¿no es cierto?, que somos como la hierba del campo, que en un rato florece o está verde y al otro rato o muy poco tiempo se seca y se cae la flor silvestre que da el brote. Somos como un suspiro también, dice. Exactamente. Parte, ¿cierto? Bueno, y lo que nos habla el Señor, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada es no despreciar a nadie, no despreciar a ningún hijo o hija de Dios por ningún motivo. Y vimos todos los motivos por los cuales muchas veces nosotros despreciamos a algún hermano, alguna hermana. Y acá el Señor lo explica por qué. Y aquí dice por qué. ¿Por qué no debemos despreciarlo, cierto? Y nos habla sobre esta imagen de las 100 ovejas donde una se pierde y donde el Señor deja las 99 y va en busca del que se perdió, la ovejita que se perdió, y que al encontrarla, dice, una vez que la encuentra, se regocija más por esa que encontró, que estaba perdida, que por las 99 que no se descargaron nunca. Entonces, ese es el motivo. No debemos despreciar a las ovejas porque en sí tengan valor, sino por el valor que Dios les da. Exacto. Al punto de que la alegría, comparativamente hablando, es por una o por las 100, o por 99 o por 98, o sea, una es parte del rebaño y por lo tanto una vale tanto como las 99. Entonces eso es importante también en cuanto a cómo Dios se relaciona con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor, nuestro pastor, nos ama y si somos sus ovejas, dice la Escritura también, que escucharemos su voz y obedeceremos porque le conocemos. La relación en el tema del pastoreo de ovejas como animalitos, ¿no es cierto? La relación entre el pastor y las ovejas es sumamente estrecha. Dice que algunos hasta le tienen nombre a las ovejitas, y la oveja lo que sí tiene es una buena audición, es capaz de escuchar bien, ¿no es cierto? Y escuchar la voz de su pastor y verdaderamente responder al llamado de ese pastor. Entonces la analogía es muy, muy atingente a nosotros porque obviamente este concepto no engloba a quienes no son parte del rebaño de Dios. Eso es algo bien importante porque Dios llama a ovejas a quienes son sus hijos y quienes pertenecen al rebaño de Dios. Esta corrección muchas veces se usa esto de manera como un dicho cultural, ¿no es cierto? Es la oveja descarriada de la familia, ¿no es cierto? Pero eso corresponde a una figura que no se compadece con lo que realmente significa
esta parábola, ¿no es cierto? Que en definitiva está hablando de los hijos de Dios, de aquellos que verdaderamente son ovejas de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A los fariseos les dice, ustedes no creen la palabra que yo les estoy diciendo porque no son de mis ovejas. Y después agrega, ¿no es cierto?, mis ovejas oyen mi voz. Por lo tanto, no es que Jesús es el pastor de la humanidad. Jesús es el pastor de las ovejas, de aquellos que han sido nacidos de nuevo, de aquellos que verdaderamente pertenecen al redil del Señor Jesús. Y como mencionabas tú, la Escritura es tan clara cuando nos dice, mi Padre me las dio. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Dios Padre, y Dios Padre se le entregó a Dios Hijo. Por lo tanto, por eso nosotros le decimos Señor a Dios Hijo. Por eso le decimos mi Señor, porque somos su posesión. Exacto. Jesús usa la analogía también, las ovejas de mi prado. O sea, es tan estrecha la relación y es tan única. Vuelvo a insistir, Jesús no es el pastor de la humanidad. ¿Ya? Jesús no es el pastor de la humanidad. Jesús es el pastor de las ovejas que el Padre le ha dado de esta humanidad. Así es. Toda la humanidad es creación de Dios. Así es. Es creación de Dios. Pero los hijos e hijas de Dios es solamente una pequeña parte, dice la Escritura. Así es. De eso. Bueno, y otro aspecto importante, Carlitos, es lo que dice el versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Que tiene que ver con el tema de la pérdida de la salvación. Que a veces hay mucha gente que se preocupa si se pierde o no se pierde la salvación. Lo que nos está diciendo acá en el versículo 10 dice de que los ángeles de los hijos e hijas de Dios están en los cielos y ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Dios nunca está dándonos, por así decir, nunca nos sabe las cosas que le pasan a sus hijos. ¿Ah? Él sabe absolutamente todo. Si usted está pasando por un mal momento, no crea que Dios no sabe, se distrajo, está viendo otras cosas. No, Él sabe perfectamente. Y no solamente sabe, sino lo que dice el versículo 14. La voluntad de Dios es que ninguna se pierda. Y ninguno y ninguna se va a perder, digamos. Así es. Es así de... Por eso es que la búsqueda de la oveja perdida es tan hermosa para el pueblo de Dios, por el hecho de que aun cuando como cristianos en alguna época de nuestra vida experimentemos un posible descarrío, tenemos la certeza que nuestro Padre Celestial, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, va a buscarnos, va a corregirnos, va a traernos. El tema con esto muchas veces pasa porque la gente dice, bueno, ¿cómo esta persona, este hermano o hermana que venía y era tan participativo, ¿no es cierto?, sabía tanto, y de repente salió, ¿no es cierto?, que destruyó su familia, tenía tal o cual cosa, y se encuentran esos pecados, se sorprende, y muchas veces también la persona, en vez de reaccionar de manera arrepentida, y sinceramente arrepentida, toma una actitud de dureza, una actitud de justificación, lo cual, por cierto, que al permanecer de esa manera en el tiempo y abandona la iglesia o lo que sea, eso lo que demuestra en realidad no es que él o ella perdió su salvación, la cosa es que nunca fue salvo. O sea, si la persona nunca se arrepiente, claro que sí, nunca fue hijo de Dios. Como decía ahí en la Escritura, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que se demostrara que no todos son de Cristo. Exactamente. Y eso aparece tanto en las cartas del apóstol Pablo, de tanta gente, digamos, que en un principio, al parecer, estaban con el apóstol Pablo, con la predicación del Evangelio, y eventualmente se transformaron literalmente en hijos del diablo. O sea, sí, y tenemos un ejemplo triste que es el personaje Demas, que aparece en el inicio del ministerio de Pablo con él, ¿no es cierto?, siendo parte del grupo cercano incluso de Pablo. Sin embargo, al final del tiempo del ministerio de Pablo, él dice, Demas me ha abandonado amando a este mundo. Y eso es una palabra lapidaria porque dice amando, y la Escritura también nos dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios, y por cierto, si es enemigo de Dios no es salvo.
no es salvo. Entonces eso es importante porque, vuelvo a insistir, muchas veces se le llama ovejas perdidas a personas que han asistido a la iglesia, que han participado en actividades de la iglesia, pero que en un momento determinado toman una actitud completamente contraria a la verdad, o cambian, como por ejemplo, bueno, uno en estos años, en estas décadas ha visto muchos, desgraciadamente, ejemplos, pero hay algunos que me han marcado, que es el hecho de personas que participaron de la iglesia, ¿no es cierto? Y por un tiempo, diríamos nosotros, bastante largo. No estamos hablando de alguien que vino un par de semanas, sino que alguien que permaneció años, y que en un momento determinado volcaron su vida por ejemplo, al budismo, ya, pero metida completamente en el budismo, metida completamente en esa filosofía y renegando de todo lo que es la palabra de Dios. Porque las personas creen que reniegan contra una persona o una iglesia en particular, pero lo que están haciendo es renegando contra la verdad de Dios, considerando, ¿no es cierto?, que la Biblia, y comenzando a exponer públicamente que la Biblia tiene errores, que la Biblia no satisface sus necesidades, y una serie de otras cosas, ¿no es cierto?, que hay muchos caminos. Entonces es algo patético en un sentido, pero doloroso en otro, por el hecho de que efectivamente es una realidad que la Escritura nos la advierte y que demasiadas veces quizá la hemos visto en nuestra propia iglesia. Sí, eso correspondería, Carlito, en Mateo 13, donde habla de la parábola del sembrador, a la parte que cayó en espinos. Sí, dice. y el mundo los ahoga. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Sí, Esas son personas, como decías tú, Carlito. Esa no era una oveja perdida, ¿me entiendes? Esa no era oveja. O sea, claro, ninguna de las primeras No, tres como dio fruto, y por lo exacto. tanto ninguna de las tres fue hijo de Dios. Pero el tema es que esas personas, esa última característica, que en el versículo Mateo 13, 22 lo explica, dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da fruto, y por lo tanto no es cristiano, no es cristiana. Ese caso pueden ser personas, como bien dices tú, Carlito, que pueden estar años Sí. años participando activamente en una iglesia. Y salen, y no es que se vayan a congregar a otra iglesia cristiana, de sana doctrina, no es un tema personal con un pastor o con algo en particular, no, es un tema de Dios. Exacto. Bueno, y otro ejemplo que me marca mucho por la crudeza de esto es una persona que igual, una señora, participó en los inicios de nuestra iglesia de manera muy activa, muy participativa, y de repente desapareció por algunas semanas, y bueno, indagando todo, la encontraron, por así decir, y dijo que ella se había reconciliado con el catolicismo y que ahora estaba participando en la iglesia católica y que se sentía cristiana, todo, pero que no podía abandonar. Entonces tú dices algo increíble, porque esta persona hizo una profesión de fe verbalmente, se bautizó, asistía a los estudios bíblicos, participaba en los estudios bíblicos. Entonces en un momento determinado se deja ver realmente quiénes son. Entonces esto es y lo que dice acá, oye la palabra. Oye la palabra, ¿no? La si oye, oyó. la entiende, al igual que el caso anterior decía que se gozaba incluso con la palabra. Exactamente. Pasan por todo eso. Exacto, Pero por eso esto no es gente que ocasionalmente aparece y desaparece, sino que es gente que ha tenido un tiempo, y a veces muy largo, y un arraigo con las cosas de Dios, pero nunca se han convertido. Entonces, esa gente, para cerrar la idea en este sentido, nunca ha sido cristiana. Entonces es una persona que permanece en las tinieblas, una persona que, tal como lo grafica tan perfectamente esa parábola del sembrador, da muestras a lo mejor externas de un supuesto cambio, pero obviamente en algún momento se va a manifestar su verdadera identidad y su verdadera filiación. O sea, otro caso, y con esto dejo los casos para no alargarme más, pero claro, otra persona... Pero las iniciales, por lo menos, Carlos. No, sin nombre, porque en realidad ni me acuerdo. De una me acuerdo, pero las otras no me acuerdo. Que también participaba activamente. Lo que sí es la coincidencia es que las tres eran mujeres. Es coincidencia... no...
Pero esta tercera persona, esta tercera mujer, también participó, la bauticé en la playa, recuerdo, y invitó a toda su familia. Y fue Mucho entusiasmo. mucho entusiasmo, ¿no? Y después perduró en el tiempo, incluso, para que vean ustedes cómo uno puede cegarse, equivocarse o ser engañado, como sea el caso. Ella estaba a cargo en ese tiempo nosotros, como no teníamos un local propio, trabajábamos mucho en células en casa, ¿no es cierto? Y ella tenía en su casa una célula y era muy activa, muy atenta. Y igual en un momento, ¡pac!, se va a los testigos de Jehová. Y que había encontrado la verdad y que realmente la forma en cómo nosotros veíamos la Biblia no era la correcta. Y tú decís, esas cosas quedan como marcadas en la vida de uno. Porque no estamos hablando de gente, vuelvo a insistir, que esporádicamente, sino que esta persona en particular en su casa tenía una célula. Y sabes que el marido, que no había hecho una profesión de fe, todo, él miraba de lejos, pero siempre daba su aprobación y le gustaba que hicieran los estudios en su casa, ¿no es cierto? Y todo esto. Yo estuve, porque a mí me tocaba pasar, digamos, por todos los estudios en algún momento, y las veces que estuve en su casa fue una cosa muy linda. O sea, cantábamos alabanza, a diferencia de otros grupos donde no se cantaban alabanza, sino que se hacía el estudio propiamente, pero en esa casa en particular se cantaban alabanza, orábamos, no solamente involucrada, sino que convencía que los testigos de Jehová eran la verdad. Chota, realmente, como dice Condorito, plop. Sí, pero el Señor nos dice, por los frutos se conocerán. Exactamente, por eso es que... Y en la parábola del sembrador, los primeros 3 casos no dan fruto. No dan fruto. Y eso es lo que nos dice la parábola del sembrador, es que solamente el que da fruto a 30, 60 y 100 por uno, ese es hijo e hija de Dios. Que dicho sea de paso, es una producción casi perfecta, que no se da habitualmente en el campo agrícola. Pero lo importante de esto, y que no quiero que la gente quede con una sensación mala, es que justamente Dios, como la iglesia es suya, Él se encarga de provocar esta situación para que... porque lo único que podemos alegar nosotros en los casos estos, que son los más dramáticos, son los que les acabo de relatar. Hay otros que son de menor dramatismo, pero igual situaciones que las personas no están en ninguna parte. O sea, no buscaron otro horizonte como cristianos, sino que simplemente no están en ninguna parte. Bueno, mientras tengan vida y aire en sus pulmones, hay una esperanza de que se arrepientan y que Dios les conceda salvación. Bueno, eso justamente nos lleva al próximo, ¿sí? Pero antes de terminar, Andrés, la idea, recuerde que el mandato para los cristianos no es necesariamente hacer evaluaciones ni prospecciones de que algún día se va a salvar o nunca se va a salvar. Es cuando se identifica este tipo de conducta y permanece en el tiempo sin arrepentimiento. La orden es bien clara: apártense de ellos y no les reciban, no tengan relación con ellos, no mantengan una amistad con ese tipo de personas. Y eso, hermanos, es algo que ocurre con demasiada frecuencia en nuestras iglesias. Y estamos nosotros pecando contra la palabra de Dios, porque en definitiva, manteniendo una postura, no se trata de que le vamos a tirar piedra ni que le quitemos el saludo quizás, pero no es el punto, porque si lo vemos en la calle y nos dicen hola, uno responde hola, ¿me entiendes? Pero el mandato es a no tener relación, no compartir en el sentido de invitarlo a mi casa, en el cumpleaños, ni siquiera se sienten sociales, a comer con ellos. Claro, entonces, toda esta cosa es importante. Porque siempre, como dices tú, es más, nosotros también debiéramos hacer todo lo posible para dar un buen testimonio también ante ellos. Exacto. Pero el tema, Carlitos, es que todo esto nos lleva justamente a lo que vamos a leer a continuación, que son los versículos 15 al 22, que tienen que ver cómo debemos perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y nos llama una vez más el Señor Jesucristo, digamos, en cuánto amor, cuánta importancia nos da Dios Padre. Sí. ¿Ah? No nuestra importancia propia, sino que para Él somos importantes, y por lo mismo nosotros debemos tener mucha misericordia cuando vemos a un hermano o a una hermana que está practicando
el pecado. Claro, porque en el fondo, o que cayó en pecado, yo desecharía la expresión practicando, porque eso me hace ver principalmente de algo constante y permanente. Claro. Yo creo que el cristiano cae en pecado, pero no, Exactamente. la Escritura dice que no practica el pecado. Pero lo importante es que cuando ha tocado, porque también he tenido la otra parte como pastor, de llamar a arrepentimiento a personas que realmente son hermanos y hermanas nuestras, ¿no es cierto? Porque la manifestación es una manifestación verdaderamente de arrepentimiento, de dolor, muchas veces hasta de vergüenza, ¿no es cierto? Pero cuando entienden y son restaurados, algunos, bueno, la mayoría ha permanecido en la iglesia por años, otros por razones laborales o de otro tipo han salido, pero están en otros lugares buscando realmente crecer en el Señor. Esa es la oveja perdida. Yo, por favor, quiero que les quede absolutamente claro que esa es la oveja perdida. Por ejemplo, los ejemplos que les di anteriormente, alguien metido en el catolicismo, esa persona no es una oveja perdida, esa persona nunca fue oveja. Y por cierto, que mientras esté viva, la posibilidad de que el Señor quite el velo y lo convierta o la convierta de verdad existe. Pero mientras no ocurra... Pero mientras no ocurra, nosotros debemos mantener la distancia. La distancia. Bien, vamos a un corte musical y regresamos. Bien, regresamos después de nuestra pausa musical y continuamos con el versículo 15, ¿no es cierto? Que estaba justamente comenzando a esbozar ya mi hermano Andrés en relación al concepto del perdón. Aquí tenemos cosas que obviamente el no mantener una relación con alguien que está practicando el pecado y sobre todo el pecado a nivel de lo que es la vida espiritual, ¿no es cierto? Como estos ejemplos que les ponía yo, no nos faculta para no perdonar, para no mantener un corazón sensible a todas las personas. Entonces, sobre todo, y esto va enfocado principalmente a aquel o aquella que verdaderamente es una oveja de Dios y que cayó en pecado. Entonces, la restauración muchas veces es un proceso difícil por el hecho de que estas personas, estos hermanos o hermanas quedan marcados, ¿ya? No se trata de hacer la vista gorda y por supuesto todo esto tiene que obedecer también a un proceso de disciplina, un proceso de restauración que desgraciadamente, tengo que decirlo, en el mundo evangélico se da muy poco porque tú tienes, no sé, pues, hombres que son predicadores y adquieren cierta fama, ¿no es cierto? Y que cometen pecados de carácter sexual, que es el pan de cada día en esta cuestión, o es lo más habitual, ¿no es cierto? Las personas, lejos de tener un tiempo de restauración, continúan como si nada, ¿no es cierto? Y en algunos casos, cuando tienen una disciplina de la iglesia a la cual pertenecen, está su rechazo a esto, que se van y forman otra iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, entre comillas, claro. Ya, leamos ahora, Carlitos, los versículos 15 al 22. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Al hermano. Por tanto, si tu hermano, hacemos otra vez hincapié, hermano, peca contra ti, cosa que va a suceder, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano, que al idioma actual nuestro es inconverso, no es oveja de Dios. Tenle por tal. Nosotros, el hermano está descarriado, anda en Egipto, tiene otra mujer, ¿no es cierto? Está en el chat, y todas estas cosas que inventamos. Y acá nos dice claramente, tenle por gentil, ese nuestro hermano, hasta que demuestre lo contrario, por decirlo de alguna manera. Entonces, son vicios que existen en la religión evangélica por causa de no entender lo que es el concepto, por ejemplo, lo que estamos viendo del perdón. Hay un proceso bien claro, bien establecido acá de cómo hacer esto.
El primero de ellos es, si alguien te ofende o alguien verdaderamente peca contra ti, la primera acción no es ir a contarle al pastor ni pedir mediación, no. La primera acción es ir directamente donde la persona, el hermano involucrado, y si encuentras un hermano que reconoce su error, que se arrepiente, ¿no es cierto?, que te pide perdón, que trata, en el caso que amerite, ¿no es cierto?, de restaurar el sentido o restablecer o restituir algo, ¿no es cierto?, lo hace. Bueno, sigamos leyendo el versículo 18 en adelante. Sí, me entusiasmé. Por cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, hay harta carne que sacar de acá, Carlito. Yo no sé si vamos a alcanzar a verlo todo hoy día, pero Probablemente no. pero lo primero es cómo debemos perdonar al hermano. Esto es para la iglesia. Sí. Es exclusivamente para la iglesia y para los hijos e hijas de Dios. Lo primero que dice es que cualquier persona, y ojo, cualquier persona, aquí no estamos hablando de que es el pastor el que tiene que corregir solamente a las personas. Él no es el único responsable. Esto es para toda la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y el detalle acá está tú y él solos. Y eso es muy importante, Carlito, porque a veces me ha tocado a mí ver situaciones donde se hace por primera vez la corrección, la reprensión, etcétera, se hace frente a personas, a otras personas que no tienen que ver en esto. Y si lo que yo estoy tratando, y esto es lo que se demuestra en la Escritura, si lo que yo quiero es lo mismo que Dios quiere, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, tengo que hacer este paso. Porque justamente yo, al corregir a mi hermano o mi hermana delante de otra persona, estoy saltándome un punto. Estoy saltándome un punto y justamente fundamental. Y ese punto puede hacer de que ese hermano le dé tal vergüenza o molestia o rabia, etcétera, digamos, que no se arrepienta, po. O sea, yo en vez de estar facilitando el arrepentimiento de mi hermano, lo estoy haciendo cada vez más difícil. Entonces, ese es un aspecto súper importante. Primero, no es exclusividad del pastor el tener que reprender a la gente si ha pecado. Y en segundo lugar, si yo lo detecto y tengo certeza de ello, obviamente, yo tengo que acercarme en forma personal a esa persona. No puedo estar enfrente de otras personas, no puedo estar llamándole la atención frente a los demás. No, yo tengo que hablarle en privado. Y eso es tan común lo que dices tú, Andrés, desgraciadamente. Bueno, uno a veces escucha a personas que van a la oficina, ¿no es cierto? Dice: pastor, quiero contarle una cosa, pero bueno, no me corresponde a mí quizás, pero vi a tal hermano en tal cosa aquí y acá. Y la pregunta es: bueno, ¿y qué hiciste tú? No, yo vine a contarle a usted, pues como que ya ahora la pelota es tuya. Entonces, no, porque la persona, tal como dices tú ahí, que está y es sorprendida en algo, obviamente Dios por algo ha puesto un hermano o una hermana ahí para que se cumpla esta primera etapa de que sería la más deseable. Sería la más deseable, o sea, el hecho de poder encontrar una persona que tanto en la corrección haya amor, cuidado, ¿no es cierto?, y deseo verdadero de restaurar, y en aquel que recibe eso haya verdaderamente un deseo y una posición de bajar los brazos y sujetarse a la reprimenda que el hermano le está o la hermana le está dando. Y lo que dice acá: y si te oyere, has ganado a tu hermano, que es la parte más importante, es decir, has logrado lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, que ni siquiera porque de ahí viene, que esa ovejita se pierda. Esa pequeña ovejita, que es ovejita en el fondo, producto que es ovejita, se ha arrepentido y te ha oído. Uh-huh. Si no lo hace, ahí recién vamos al segundo paso, que es un poco siguiendo lo que aparece en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El tema de tener testigos, ¿cierto? De llevar 2 o 3 testigos.
es llevar a otra persona con uno, 2 o 3 personas. Claro, y estas otras personas, por supuesto, que tienen que tener una condición que les haga dignos de ser este tipo de testigos. O sea, primero tienen que ser hermanos, ¿no es cierto? Y hermanas. Y segundo, tiene que haber un cierto grado de madurez y de reconocimiento de las personas por parte de la congregación como tal. Idealmente podrían ser ancianos, ¿no es cierto? Pero, o líderes de grupo. Pero en también fin, pueden ser personas que son cercanas a este o hombre. personas cercanas, claro, también. Exactamente. Ahora, siempre corre Mateo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces lo que dice Jesús en Mateo 7, 3 al 5, no está diciendo no corrijas a tu hermano. Lo que dice es autoexamínate, porque puede que tú estés peor que él. Si estoy peor que él, lo que dice el Señor es no nos dice quédate ahí, nos dice saca la viga de tu ojo, es decir, límpiate, corrígete, deja de pecar, deja de hacer lo malo ante Dios y después corrige. O sea, si yo hago aplico este versículo que hemos estado leyendo de corregir a mi hermano por algún motivo, yo tengo que autoexaminarme y tengo que estar tranquilo. Si estoy bien, perfecto, voy y le llamo la atención primero en forma privada. Uh-huh. Si no es así, yo me tengo que limpiar, corregir, dejar de pecar, etcétera, pasar por todos los pasos. Y después tengo que ver si voy a corregir a mi hermano después de todo ese proceso, Uh-huh. digamos. Pero bueno, si esta persona aún así sigue pecando, sigue negando, sigue no escuchando, llevo a estos 2 o 3 testigos, ¿cierto? Y luego dice que si me han escuchado, he ganado a un hermano. Nuevamente, Uh-huh. el gozo del Señor de esta oveja que estaba perdida y que ahora Ha regresado al redil. Y por último dice, si no lo hieres a ellos, dilo a la iglesia. Pero ojo, porque dice que la iglesia ese llamado a la iglesia no es para echar a la persona todavía, sino que también es para que la iglesia, como congregación, llame a esta persona al arrepentimiento. O sea, el Señor quiere que nosotros agotemos, por así decir, todas las instancias para que la persona se arrepienta, para que ganemos a este hermano de vuelta. Así es. Y en el peor de los casos dice, si no escucha a la iglesia, ahí ya palabras mayores. Tenle por gentil. Tenle por gentil. Ahora lo interesante de estos, Carlitos, es que prácticamente ninguna iglesia cristiana la aplica. No. Fíjate que no se aplica. La otra vez estaba escuchando al pastor John MacArthur, que dijo que cuando él llegó a su iglesia lo primero que hizo fue aplicar esto. Y le dijeron que estaba loco, que iba a quedar vacía la iglesia. Claro. Y él comentaba que no, justamente todo lo contrario, porque lo que hace este orden, es proteger el redil del Señor. Sí. Porque en primer lugar las personas tienen que autoevaluarse, o sea, partamos con eso. Es tan fácil, y yo me imagino tú, Carlito, como pastor, debe llegar tanta gente a ti para que tú le llames la atención a otro, digamos, pero muchas veces la persona que viene es peor aún. Y lo que nos llama el Señor es a ser santo, y por lo tanto este proceso nos llama a corregirnos. Y por último, como dices tú, también lo que nos llama es a proteger al rebaño, sacando a aquellas personas donde ya se han agotado todas las instancias, sacándola y diciendo en la iglesia, digamos, oye, esta persona la vamos a dar por gentil, porque el hermano tanto habló con ella, los hermanos tanto hablaron con ella, y cuando lo hablamos a la iglesia, todos estos otros hermanos hablaron con él y la persona aún no se arrepiente, es más, dejó de venir. Por lo tanto, la vamos a tener que tener por gentil. O publicano, que era un tipo de personaje absolutamente aborrecido, no se olviden, aborrecido por la nación de Israel. Entonces, no lo vas a invitar a tu cumpleaños al publicano. No, pues entonces, bueno, una vez hemos aplicado esto nosotros, no nos ha tocado otros casos, ¿no es cierto? A veces hemos querido corregir y lo hemos hecho en una primera instancia o en una segunda instancia y después las personas han desaparecido. Pero sí una instancia llegamos al punto de que la iglesia supiera la situación porque se habían pasado todas las otras etapas. Y realmente las otras etapas fueron muy dolorosas porque teníamos la esperanza de que esta persona se
se arrepintiese. Se le dieron todas las opciones, pero sin embargo no hubo un gesto de arrepentimiento siquiera, sino que un endurecimiento y una justificación increíble del pecado que estaba cometiendo. Pero esta es de las primeras cosas que el Señor instruye a su iglesia, es decir, nosotros debiéramos aplicar. Y esto es un llamado para nosotros, es un llamado, si hay pastores que están escuchando este programa también, para que realmente, yo sé que suena duro, pero también sonó duro cuando Pedro mandó llamar al matrimonio que había vendido a su casa, ¿cierto? Y murieron ambos en el lugar, dice. Y un par de versículos después dice que diariamente se juntaba más y más gente a la iglesia. No crea que por aplicar el método que Jesús mismo instauró, su iglesia va a quedar desierta. Todo lo contrario, va a llegar gente, porque va a saber qué tipo de iglesia es. Una enseñanza correcta y que muchas veces se considera dura genera una congregación blanda, en el sentido de que es sensible a la voz de Dios. Una enseñanza blanda genera una congregación dura, orgullosa, egocéntrica. Entonces, no tenga miedo. No es fácil, yo se lo digo de primera mano, no es fácil esto, pero hay temor, debe haber en nosotros, sobre todo los líderes, temor de Dios. Uno a veces se pregunta si está haciendo lo correcto, si a lo mejor esta persona, este hombre, esta mujer, que yo llamo hasta hoy quizás hermano, es o no es, pero realmente es una cosa que nos atormenta a veces, pero nos ahorraríamos, se los digo de verdad, muchos dolores de cabeza y mucho daño que se le puede hacer a una iglesia si nosotros fuéramos más prestos a aplicar esto. Así es que, bueno, es un tema, como decía Andrés, muy amplio, hay mucha carne aquí y con toda certeza vamos a continuar con el tema la próxima semana. Así que vamos a ir a nuestra pausa musical, a la alabanza que nos corresponde y vamos a cerrar el programa ya al regreso. Bueno, la verdad que estamos de vuelta y nos quedamos fuera de micrófono también meditando un poco en relación a lo claro que es la palabra de Dios y cómo no podemos escapar de su mandato, de la demanda que nos hace. Sin embargo, también confiamos plenamente en la asistencia permanente del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo nos capacita no solamente para enseñar la verdad, no solamente para animar, sino que también para corregir. Así es que de verdad quizás hemos perdido hermanos verdaderamente en el sentido de que no les hemos dado el tratamiento correcto por temor a causarles daño. Y quiero decirle que, por lo menos en mi experiencia y lo que la Escritura nos muestra sobre todo eso, es que cuando uno no corrige a los hermanos, les está causando un daño. Cuando creemos nosotros que le vamos a hacer un daño y nos da pena y esto acá, lo que estamos haciendo es renunciar a un acto de la voluntad de Dios en cuanto a ganar a ese hermano, si es que es un hermano verdaderamente, una hermana, y si no, a proteger la integridad de la iglesia. Así es que por los dos lados, quiera Dios que siempre sean hermanos y que puedan responder al versículo 15 sin pasar a ninguno de los otros. Pero si se pasa a los otros y finalmente se llega a la lamentable acción de comunicarlo a la iglesia, obviamente también es un acto de amor hacia las ovejas que están en el redil. Entonces, en ambas situaciones. Fíjate que me estaba acordando yo tantas veces que aparece en la Escritura que no debemos rehusarnos a corregir a los niños, dice. Vamos a librar su alma del Seol, dice. De igual manera, como iglesia, Carlitos, nosotros no debemos rehusarlo, pero debemos hacerlo tal como lo dice la Escritura. Exactamente, siguiendo el proceso. Siguiendo el proceso, siguiendo lo que dice Jesús respecto a la viga, autoexaminándonos, corrigiéndonos y después corrigiendo personalmente, con testigos, finalmente a la iglesia y después en última instancia, recién en última instancia, ya dándolo por gentil o publicano, digamos, pero eso nos llama también a nosotros a tener misericordia. Sí, tanta no olvidar misericordia eso que tenemos del Señor, nosotros también tenemos que tener mucha misericordia y agotar todas las instancias en realidad. que la Biblia nos permite. Bien, queremos agradecerles su sintonía una vez más e invitarlos para el próximo programa.
y desear de todo corazón, como siempre, que aquellos que no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo, que le busquen y que realmente entreguen su vida a Él. Y quienes somos hijos de Dios, aprendamos de la palabra para que nosotros seamos corregidos por ella y podamos realmente agradar a nuestro Padre Celestial. Así es que, hermano Andrés. Muchas bendiciones. Recordarles como siempre que nuestra página web es www.iglesiacristianalaserena.cl. Así es, que el Señor les bendiga. Bendiciones.